arriba, ahí en la transmisión, le puse la complejidad del alma. Entonces, seguimos caminando en la formación de Cristo, en esa formación de Cristo en nuestras almas, pero tenemos que reconocer que nuestra alma es compleja. Es el alma que tú tienes, porque eres tú, espíritu, alma y cuerpo. Esa alma que tú tienes es compleja. Realmente es la parte donde se trabajará la salvación en tiempo real y que seguirá Dios obrando en esa alma toda tu vida aquí en esta tierra. Por eso es importante que nosotros sepamos lo que el Señor quiere hacer con ella y que también nosotros edifiquemos correctamente en el alma. Entonces, 1 Corintios 3, versículo 12 al 15, lo vimos la semana pasada, así que vamos allá. 1 Corintios 3, versículo 12 al 15. Saludos, Luz, bienvenida. Hola, mi amigo Fer Cruzer. ¿Cómo estás, Fer? De Oaxaca. Un abrazo cordial también para ti y tu familia. Entonces, 1 Corintios 3, 12, los apóstoles ahí, el apóstol Pablo ya nos da una recomendación muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Dice, y si sobre este fundamento, hablando de que el fundamento es Cristo, es el fundamento de nuestra vida, dice, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y vamos a leer Lucas también, Lucas 6, versículo 46 al 49. Bienvenido, Rubicel Rubio, un abrazo cordial para ti, para tu familia y para tu fe. Está hermoso, ya vimos ahí unas fotos. Lucas 6, versículo 46 al 49. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Es importante. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí? Y lo dijimos la semana pasada, y sería bueno recordarlo. Todos estamos construyendo, es importante. Hola Oscar Z, un abrazo cordial igual, saludos. Es importante, familia, que nosotros entendamos la intención del Espíritu Santo dentro de ti. La intención del Espíritu Santo dentro de ti es formativa, no solo es informativa, porque también tiene esa parte de enseñarte, de informarte de la realidad que hay en tu espíritu, pero es una asignación también formativa. Eso es muy importante y no lo podemos olvidar. Yo sigo insistiendo, y perdón por ser tan reiterativos, hoy tenemos una generación carente de una estatura, como me parece como si el apóstol Pablo volviera a regresar y nos volviera a decir lo que le dijo a algunas iglesias, debiendo de ser ya maestros, todavía no lo son, tienen necesidad de leche, todavía no han llegado a la madurez que deberían de tener. Entonces es importante que nosotros comprendamos que lo que el Señor nos está hablando es crucial en todas las generaciones. La formación, fíjate, la formación
Ya que Cristo es nuestro fundamento, ya que tú eres salvo, ¿qué es lo que estamos construyendo sobre eso? Y hace un rato estaba yo meditando un pasaje que está en Primera de Timoteo 4:15, donde el apóstol Pablo le está dando unos consejos a Timoteo, y el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: ocúpate en estas cosas y permanece en ellas. Es Primera de Timoteo 4:15. Fíjate, ocúpate en estas cosas y permanece en ellas, para que tu aprovechamiento, ¿vieron? Para que tu aprovechamiento, y esa palabra aprovechamiento me recordó a la escuela. Yo creo que a todos nos recuerda, esa palabra es muy común, muy usada en la escuela, porque a veces te ponen buen aprovechamiento y a veces ponen mal aprovechamiento. Por supuesto que a mí siempre me ponían buen aprovechamiento. No sé a ti qué te ponían. Pero esa palabra de un buen aprovechamiento te recuerda a la escuela. Recuerda de cómo tú has tenido tu desempeño escolar, si has tenido un buen desempeño o no has tenido un buen desempeño. El apóstol Pablo le dice a Timoteo para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Fíjate qué interesante. Pero dice, ocúpate en estas cosas. O sea, sí hay cosas que te tienes que ocupar. Amén. Sí hay cosas en las cuales tú te tienes que ocupar. Pensar que el crecimiento y la formación de Cristo es circunstancial, eso es un error. Es un engaño mismo de las tinieblas. Las tinieblas nos engañó al decirnos o al insinuarnos que con recibir a Cristo en el corazón, todo lo demás iba a ser como por magia, como algo que sucede en automático. Y nos olvidamos que nosotros no fuimos creados como robots, no fuimos creados como personas que no tienen voluntad, que no tienen albedrío. El Señor quiere formar tu alma donde está tu voluntad allí, donde está tu albedrío, para que con tu voluntad, con tu alma, empieces tú a manifestar la realidad de Cristo. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, ocúpate en estas cosas. Y si ustedes leen el contexto de ese Primera de Timoteo 4:15, si ustedes leen el contexto, él está diciendo a Timoteo, mira, sé ejemplo a los creyentes en palabra, sé ejemplo, fíjate, usa en palabra, sé ejemplo en conducta, sé ejemplo en amor, sé ejemplo en espíritu, sé ejemplo en fe, sé ejemplo en pureza. Y luego le dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Fíjense qué interesante, ocúpate en la lectura. Alguien puede pensar que ya no necesitamos leer la escritura. No, necesitamos leer la escritura, necesitamos conocer la palabra de Dios. También hoy tenemos una generación, no sé si se han dado cuenta, que no conoce la palabra. Hoy en la iglesia, y bueno, no hablo de las de otros lados, solo hablo de las de Iztapalapa, pero cuando tú vienes a predicar a una iglesia en Iztapalapa y estás dando un mensaje y preguntas, ¿cómo dice aquí? O ya ven cuando uno predica presencialmente, dice a veces un texto uno como a medias para que el auditorio no lo complete y los demás digan, sí, el texto dice así completo. La gente no lo sabe, la gente no contesta, la gente se queda callada, y eso es por una razón: la gente no conoce la palabra, no la leen. Esa es una realidad. Quitémonos, y luego malinterpretan cuando nosotros enseñamos que tienes al verbo impartido, que tienes al verbo de vida, todo el verbo lo tienes impartido. Ya dicen, pues ya para qué la leo si lo tengo dentro. No, hay una formación, fíjate lo que te voy a decir, hay un área en tu vida que necesita escuchar la palabra, y esa área es tu alma.
Por supuesto que esa palabra va a lo más profundo, pero te voy a decir, cuando pasa por tu alma trae limpieza. Eso escríbelo. Eso fue lo que le dijo Jesús a sus apóstoles. Vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado. ¡Wow! O sea, la palabra te atraviesa, por supuesto. Llega a lo profundo de tu espíritu, por supuesto. Pero va lavando. ¿Y qué creen que es lo que va lavando? Nuestra alma. Importantísimo entonces. Pero el problema que tenemos, quiero no dejarlo pasar rápido, es que tenemos una generación que no conoce la palabra. Preguntas en qué lugar está, quién ha leído esta historia. Ya ni siquiera voy a decirlo así, los pasajes más conocidos, supuestamente la gente los conoce. Y te voy a decir también por qué. Porque estamos acostumbrados ya, y yo siempre he dicho que tiene su parte buena y que tiene su parte peligrosa, pero estamos acostumbrados ya a que todo nos lo entreguen servido, a que ahora nos gusta, fíjense lo que voy a decir, en vez de leer la palabra, prefiero escuchar una buena predicación. Una buena predicación, apúntalo ahí, aquí está mi hijo, por eso digo, por lo menos aquí está mi discípulo, con este me quedé, con este me quedé después de la pandemia. No, ustedes también lo son, yo sé que sí, pero siempre digo apunta porque es importante. No, nunca sustituyas, no es posible que sustituyamos nuestra lectura y aprendizaje en la palabra por una buena predicación. Gracias a Dios por los buenos predicadores. Gracias por todo lo que nos enseña. Pero ningún buen predicador puede sustituir el efecto de la lectura de la palabra, porque tú tienes al Espíritu Santo que te la revela. Tienes que usarlo, tienes que creer que ese espíritu que tienes está dispuesto a mostrarte toda la verdad. Como cuando Jesús le dijo a los discípulos, creo que lo comenté, conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya les enviaré. ¿Les enviaré a quién? Al Espíritu que les va a enseñar todas las cosas. ¡Qué hermoso! Entonces el Espíritu nos quiere mostrar y enseñar todas las cosas, pero tenemos que despertar, familia. Agarra al que está a tu lado y sacúdelo. Tenemos que despertar de nuevo al conocimiento de la palabra. Tenemos que regresar a conocer la Escritura. Voy a decir algo duro. Hemos criticado, y dije hemos porque yo también lo he hecho, hemos criticado cosas de la generación pasada. Hemos dicho que, no sé, que religión, que no entendíamos. Hemos dicho que si no nos hubieran enseñado, pero hay que reconocer cosas de la generación pasada, hay que reconocer. Y una de las cosas es que en la generación pasada, hace 20 años, 30 años, tú ibas a una congregación y todos, no voy a decir todos porque no es así tampoco, pero la gran mayoría conocía la palabra. Yo no sé quién aquí adulto, no adulto mayor, pero alguien esté de acuerdo conmigo, y si no estás, pues también ponlo. Pero la generación pasada conocía la Escritura. Y me parece que conocían la Escritura porque no había tan buenos predicadores. Entonces, de escuchar a un predicador a leerla, dices, mejor la leo. Pero ahora hay muy buenos predicadores, gracias a Dios por eso. Pero parece que eso ha sustituido el conocimiento de la palabra. Nada, vuelvo a decirlo, Abdi, aquí está mi hijo. Nada puede sustituir el conocimiento de la palabra, la lectura de la palabra, el dejar que el Espíritu Santo me revele lo que estoy leyendo, me muestre su verdad y que se haga una verdad, que se haga una realidad lo que dijo Jesús, que convenía. Fíjense, él siendo el maestro, conviene que yo me vaya porque te voy a dejar a otro maestro, pero ese otro maestro estará dentro de ti. Ese otro maestro te la revelará a ti sin ningún intermediario. Eso lo tenemos que recuperar.
Cierto. Saludos, doctor Trinidad. Incluso teníamos competencias. Había competencias entre iglesias sobre conocimiento. ¿Se acuerdan del esgrima? Doctor Trinidad, ¿se acuerda del esgrima? Hacíamos esgrima. ¿Quién era más rápido usando la Biblia? ¿Quién se sabía más textos? Prendíamos un cerillo. Un cerillo y nos lo íbamos pasando y tenías que decir un texto y pasabas el cerillo, decías un texto y pasabas, y el que no se acordaba ningún texto, ¿qué crees que le pasaba? Se incendiaba. Bueno, no se incendiaba, pero pues se quemaba los dedos. La competencia, exacto, los concursos en las iglesias tenían que ver con la escritura. ¡Wow! Hoy los muchachos saben más de música. Hoy los muchachos, vuelvo a decirlo, escuchan más a su predicador preferido que lo que van a las escrituras. Y si es que tienen un predicador preferido. Perdón, discúlpenme si alguien siente que le estoy ofendiendo. Es un diagnóstico. A lo mejor es corto de lo que yo he llegado a ver, pero en la generación pasada, vuelvo a repetirlo, y ya estuvo ya el doctor Trinidad, gracias por su comentario, ha validado lo que estoy diciendo. Yo iba a una congregación en aquel tiempo y la gente era conocedora de la escritura. Ofe López dice, es más cómodo oír una prédica que dedicar tiempo a la comunión para oír al Espíritu Santo por medio de la palabra. Dijo una palabra fuerte, Ofe. Gracias, Ofe, por tu comentario, muy correcto. Es más cómodo oír una prédica. Claro, es más cómodo, aunque el que la hizo probablemente tardó mucho tiempo en preparar ese mensaje. Tú lo recibiste en 45 minutos. Es mucho más cómodo sentarme para que alguien me dé un mensaje que él preparó probablemente por horas o hasta días. Hay mensajes que se cocinan en días, semanas o en meses, y que tú lo recibes un día, que te sientes a escuchar, lo disfrutas y uno dice, qué bueno que lo disfrutó, porque uno siente alegría de que la gente lo disfrute y le sirva, pero es muy cómodo eso, y es muy diferente cuando tú te metes en la escritura, conoces las verdades, el Espíritu te las revela, te muestra los diamantes. No sé a quién le ha pasado. Ves un diamante y dices, tú solo estás ahí con tu Biblia, estás ahí con tus libros o estás ahí en tu tableta y dices, wow, qué hermoso, maravilloso, lo acabo de entender. Eso es extraordinario. Eso no tiene precio. Pablo le dice a Timoteo, por favor, entre tanto que voy, tienes que hacer algunas cosas, Timoteo, para que sigas teniendo un alto aprovechamiento. Hey, pon atención en tus palabras. ¿Qué es lo que dices? Hey, pon atención en tu anástrofe o conducta o la vida que se ve. La vida anástrofe es esa vida que se manifiesta. Es la vida que el mundo ve. Por favor, Timoteo, hey, sé ejemplo en amor. Sé ejemplo en espíritu. Sé ejemplo en fe, sé ejemplo en pureza, sé ejemplo en ¿qué? Ocúpate en la lectura, en la exhortación. Por cierto, exhortación, siempre me gusta también hacer un apunte ahí. Exhortación no es el regaño, no es regaño. A veces nos quedamos con esa palabra. Y voy a exhortar a esa persona, voy a exhortar a ese hermano. Exhortar se usó como voy a regañar o como voy a amonestar. No, exhortación literalmente significa animar. Voy a animar. Entonces, fíjate cómo le dice, ocúpate en la lectura, ocúpate en animar, en fortalecer a los hermanos, y dice, y en la enseñanza. Qué interesante, y en la enseñanza. Ocúpate, no descuides, versículo 14, luego le dice, el don que hay en ti, no descuides el don que hay en ti. ¿Bien? Oigan, yo te voy a hacer una pregunta, ¿el apóstol Pablo era religioso? No lo era.
Y si tienes alguna duda, lee el libro de los Gálatas y ahí te vas a dar cuenta que él no era una persona que estaba construyendo una religión y que estaba llevando a la gente a las obras. Estas no son obras religiosas. Escribe ahí, estos son ejercicios espirituales. Son dinámicas del espíritu. Son dinámicas orgánicas del espíritu. No sé si me explico. Estas cosas el espíritu las quiere hacer y manifestar. El espíritu quiere darte una extraordinaria vida. El espíritu quiere manifestar amor. El espíritu quiere manifestar fe. El espíritu es santo y quiere manifestar esa pureza. El espíritu ama la palabra de Dios. El espíritu ama el poder servir a otros en dirección y en enseñanza. Eso el espíritu lo ama. Eso no son obras carnales y humanas. Hay que entender, porque muchas veces pensamos, bueno, yo no soy religioso, y como yo no soy religioso y el pastor ya nos dijo que no me voy a ir al infierno por no ir a la reunión y por no leer la Biblia y por no orar, pues entonces ya la gente no ora, no lee la Biblia, y ahorita, bueno, pues ya dicen, ni siquiera me conecto. No hay ningún problema, ya lo saben, nomás lo digo para que veamos cómo la gente no entiende la diferencia muchas veces entre obras religiosas. Fíjense, la diferencia entre obras religiosas y la dinámica orgánica del espíritu. Tu espíritu, que está fusionado con el Espíritu de Dios, tiene una vida orgánica, y como toda vida orgánica se manifiesta. Y el apóstol Pablo, cuando él hace recomendaciones de qué hacer, lo que él está haciendo es enseñarnos cómo ese espíritu que nosotros tenemos tiene sus manifestaciones, y esas manifestaciones nos llevan a un buen aprovechamiento. Oscar Z dice, crea un impacto mayor a tu espíritu, una palabra revelada a tu espíritu en lo íntimo de tu lectura de la palabra escrita, que una prédica escuchada. En mi percepción, dice, es como hacer, a ver si lo alcanzo a leer bien, es como hacer un pastel. El que lo hace sabe los ingredientes, las porciones y las sazones. El que lo come, pues solo lo disfruta, exactamente. Y el que lo hace dice, ese le está encantando, pero realmente no sabe qué es lo que le está encantando. La gente lo prueba y dice, este pastel sabe diferente. ¿Y quién creen que sí sabe? ¿Por qué sabe diferente? Pues el que lo hizo. Gracias por tu comentario, Oscar. Entonces, dice, no descuides el don que hay en ti. O sea, ese regalo, y lo explica a cuál regalo se refiere. El que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Lo voy a bajar eso en palabras mexicanas. Lo que le está diciendo es, ¿el don de qué? Es el don del servicio y de la autoridad que se te dio. Cada vez que ellos hablaban de imposición de manos, estaban hablando de la autoridad delegada. Fíjate qué extraordinario. Pablo le estaba diciendo, se te regaló el don de poder tener autoridad en la iglesia. Ahí en ese cuerpo se te ha dado ese gran regalo. Tienes que cuidarlo. No lo descuides. No lo descuides. Es un regalo, pero es un regalo que tiene que ser cuidado, que tiene que ser engrandecido. Es un regalo que tiene que ser desarrollado, familia. Desarrollado. Eso es bien importante. Añadid, como dijo el apóstol, creo que es Pedro, añadid a vuestra fe virtud. Añadid a lo que ya se te ha dado. Tienes que ponerle añadiduras de excelencia. ¿Y quién hace eso? Nosotros. La excelencia, ¿quién la produce? ¿Dios? Te voy a decir, no, la excelencia la produces tú. Dios ya te dio los dones, tú tienes que ser excelente en ellos. Él ya te dio la habilidad, Él ya te dio los dones, Él ya te dio el equipamiento. El que tiene que ser excelente eres tú. Esto es bien importante comprenderlo. Estamos hablando de formación, acuérdense. Y yo dije, estas asignaturas las tenemos
las tenemos que entender, familia. Las tenemos que comprender porque tenemos una falta de madurez en la iglesia y es precisamente porque mientras en la escritura misma, el mismo Señor Jesús, como dije hace un rato, recomendó que no nos hagamos oidores olvidadizos, sino hacedores, y él mismo explicó. Gracias, Ofe López dice, Segunda de Pedro 1.5, apúntenlo ahí, Segunda de Pedro 1.5, es donde Pedro dice, añadid a vuestra fe virtud. Virtud es excelencia, y a la virtud, y dice muchas cosas más que eres tú quien añade. Él ya te dio ese regalo, amén. Él ya te dio como regalo la propia vida del Hijo, pero eres tú quien debe de añadir excelencia a lo que Él te ha dado. Entonces Jesús dijo, y lo veíamos en esa imagen de la casa, un hombre que escuchó, dice, y todo el que viene y oye mis palabras y las hace, ese es como quien, como un hombre que al edificar una casa, ¿qué hizo? Cavó hondo, ¿ya vieron? Y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación y el río dio con ímpetu contra aquella casa, no la pudo mover porque la casa estaba sobre la roca. Pero hubo otro que no hizo, escribe, oyó y no hizo. Oyó y no hizo. Y oigan, familia, ese es el problema. El problema que tenemos en gran parte de lo que le llamamos cristianismo. Oyen, pero no hacen. Y oyó, pero ¿qué? Pero no hizo. Y ese oyó y no hizo es semejante al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento. ¿Ya vieron? Sin fundamento. Contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces, el río, la tormenta, la tempestad, inevitablemente va a venir. El asunto es cómo estamos nosotros construyendo. Y bueno, regresando a Timoteo 4:15, entonces le dice el apóstol, ocúpate de estas cosas, fíjense, y voy a decir otro detalle de una palabrita que me encontré que me gustó. Vean el versículo 15, 1 Timoteo 4:15. Saludo, Ana Laura Cabrera, saludos Ana Laura, un abrazo cariñosísimo hasta Chihuahua, creo. Si alguien está conectado de otro lado, nos encantaría que nos lo dijera, eso nos hace muy felices, muy contentos, también de imaginarnos un poquito mejor hasta dónde podemos llegar. Pero fíjense, ocúpate, versículo 15, 1 Timoteo 4:15 dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, o sea, no es por un tiempo. Ustedes conocen gente temporal que dicen, sí, yo lo hago, sí lo voy a hacer, ahora sí, y lo hacen solo por un tiempo y después lo dejan de hacer. Es precisamente eso lo que está diciendo el apóstol. No seas temporal, permanece. Dile al que está a tu lado, no seas temporal, permanece. No puede haber formación ni estatura si somos temporales. Tenemos que tener carácter para permanecer. Hay que crear hábitos espirituales. Hay que crear hábitos. Eso es fundamental, familia, para la formación de Cristo. Cristo no se forma en gente indisciplinada, en gente floja, en gente desordenada, en gente sucia, porque Él no es eso, porque Él es perfección, porque Él es excelencia, porque es su vida en nosotros. No sé cuántos puedan decir, sí es cierto, tiene razón usted, señor Jorge Iniestra. Sí es cierto, tiene razón. Es que el que tenemos dentro es excelente. El que tenemos dentro es santo. El que tenemos dentro es perfecto. El que tenemos dentro es trabajador. El que tenemos dentro no es flojo. El que tenemos dentro no es desordenado. El ejemplo de orden es el Señor que tenemos dentro. El que tenemos dentro es
es exacto, me encanta. Jesús, si algo ves en la vida de Jesús en la tierra, es su exactitud. Es exacto, nunca llegó tarde, aunque los hombres pensaron en algunas ocasiones que llegaba tarde, nunca llegó tarde. Él era exacto, siempre llegaba en el momento, y nosotros en nuestra vida almática no formada nos damos el lujo de pensar que en nuestro desorden Dios va a hacer su obra, y en nuestro desorden Dios va a hacer todo lo que Él dijo en su propósito. Sí lo va a hacer en su propósito, pero no en tu desorden. Si tú y yo no corregimos el desorden, apunten eso por favor, si no corregimos el desorden, seguimos nosotros en una estatura que no nos permite ser útiles en su propósito. Mira, su propósito, para que sea cumplido en la tierra, necesita gente exacta. Y la gente exacta es la gente ordenada. La gente exacta es la que llega en el momento adecuado por indicación de Dios en lo que tiene que estar y hacer. Pero si nosotros tenemos esos hábitos de desorden, familia, si tenemos esos hábitos de desorden, entonces no pensemos que Dios se va a adaptar a nosotros, jamás. Por favor, ponlo ahí. Dios no se adapta a mí. Esa es otra asignatura. Dios no se adapta a mí. Soy yo el que tengo que entender su propósito y caminar en él. Es su propósito, no es mi propósito. Es su plan, no son mis planes. Es su sueño, no son mis sueños. Es Él el centro, no somos nosotros. Nosotros fuimos injertados en Él. Nosotros fuimos introducidos en Él. Oigan, eso es extraordinario. Pero fíjense, esta palabra es muy bonita porque le dice, ocúpate, fíjate, ocúpate de estas cosas. Número 2, permanece. Si te ocupas, fíjate qué importante, y permaneces, fíjate la consecuencia. Ve la consecuencia. Si te ocupas y permaneces, tu aprovechamiento, y ahí pon la palabra, esta es la que voy a enseñar tantito, tu aprovechamiento será manifiesto a todos. Eso me encanta. Su aprovechamiento, fíjate, si te ocupas de estas cosas, ya dije, son dinámicas de la vida orgánica del espíritu que tienes, no son obras religiosas. Son dinámicas espirituales de la vida poderosa de Cristo que tienes. Dice, si te ocupas de estas cosas y permaneces en ellas, tu aprovechamiento será manifiesto a todos. Voy a leer algo aquí. Dice Joshua Mapat, sin entendimiento del conocimiento de la vida de Cristo, se tiene una vida natural. Exacto. Si no tienes el entendimiento de la vida que tienes impartida, aunque tengas a Cristo, no vas a pasar de tener solamente una vida natural. Y la idea de Dios, la idea del Señor es que vivas la vida del Hijo en ti. Entonces, ve la palabra, en el versículo 15, la palabra aprovechamiento. Es interesante, porque esta palabra aprovechamiento en el griego es prokopé, con K de kilo, prokopé. Y esa palabra aprovechamiento significa progreso o avance. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Entonces dice Pablo, para que tu aprovechamiento, o sea, para que tu progreso y tu avance sea manifiesto a todos. Entonces dile que está a tu lado. Con la vida de Cristo impartida en ti, tiene que haber avance. Y tiene que haber un mayor aprovechamiento. O sea, lo que eres tú hoy, en unos meses, en unos días y en unos años, no debe de ser igual. Tiene que haber, porque te estás ocupando de lo correcto y estás permaneciendo en lo correcto, tu avance será evidente. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Pero la palabra que usa, esta palabra aprovechar, aprovechamiento, prokopé, no solo significa eso. Es interesante, porque es la figura, escribe,
la figura de golpear hacia adelante. Es dar un golpe hacia adelante. Qué interesante. Y me llama la atención dar un golpe hacia adelante. Porque eso de dar un golpe significa que algo estás derribando. A algo le estás pegando. Esa es y acuérdense, estoy hablando del alma, porque en el alma, cuando tú empiezas voluntariamente entrar en esa formación del alma, porque tú lo has decidido, lo que sucede, y lo dice Pablo también en otra carta, es que empiezas a tirar golpes que hacen que tu alma se sujete y se someta a la realidad de Cristo. Golpes hacia adelante. Esa es la figura de esta palabra aprovechamiento, que en griego es prokopé. Pero no solo eso. Esta palabra se aplicaba a un pionero. Eso está interesante. Se aplicaba a un pionero que se abría paso a machetazos a través de la maleza. Qué interesante. Repito, era una palabra que se aplicaba a un pionero abriéndose paso a machetazos a través de la maleza. Qué interesante. ¿Alguno de ustedes ha ido en una selva o en algún lugar donde hay mucha maleza? Yo me acuerdo que en el pueblo de mi abuela, alguna vez nos metíamos a los sembradíos de caña y a esos sembradíos de carrizos, o esos lugares donde había muchos carrizos, y el que iba adelante llevaba un machete e iba pegándole a toda esa maleza, y él iba dando golpes fuertes, porque si no, no podíamos avanzar. Los que íbamos atrás, pues íbamos más tranquilos, pero el que iba adelante tenía que abrir brecha. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron esa palabra cuando hemos dicho muchas veces, tú eres una persona que abrirás brecha? Dile al que está a tu lado, la primer brecha que tienes que abrir es la de tu alma. Ofe López dice, sí, en mi infancia, ¿te acuerdas, Ofe? Cuando te metías a los sembradíos y tenías que dar con el machete para poder caminar. Hey, escribe esto. Eso es algo que sucederá en tu alma si en verdad estás incursionando a la formación de Cristo, si eres una persona que tiene una pasión por madurar. Hace meses aquí en una sesión de miércoles yo les dije que tenemos que despertar a esa pasión por la madurez, en donde agarremos nuestro machete y entonces derribemos todos los obstáculos que nos pone nuestra alma frente a nosotros, para que nosotros podamos atravesar, abrir una brecha y que este avance sea evidente. Abriendo brecha. ¿Dónde? En tu alma. Porque los enemigos no son los diablos ni son los demonios. Los enemigos son las estructuras que tenemos aprendidas. Y ahí voy al punto. Las estructuras que tenemos aprendidas desde la infancia, que se oponen a la formación de Cristo en nuestra vida. Repito, las estructuras aprendidas desde la infancia que se oponen ¿a qué? ¿A qué se oponen? Se oponen a ese Cristo que ya tienes dentro y que quiere transformarte. Entonces, por eso es de que tenemos nosotros que el alma es un espacio, entonces, es un espacio de permanente construcción. Pero tienes que comprender que este prokopé, que es la palabra que Pablo le dijo a Timoteo, tienes, Timoteo, que para que sea evidente el Cristo que tienes dentro, tienes que abrir brecha. Tienes que derribar todo obstáculo. Pero gracias a Dios, yo sé que es el Espíritu Santo el que está poniendo en cada uno de nosotros ese deseo. Voy a decir esto. Siento esto en mi espíritu. Hay gente que no quiere madurar. No sé si conozcan a alguien así. Hay gente que no quiere madurar, que se quiere quedar así. Dice, no, yo estoy bien así.
A mí que me prediquen de otras cosas que me gustan, que me hacen sentir bien, pero meterme a ese camino en donde yo tengo que derribar algunas cosas que están en mi interior y que no dejan que Cristo se forme, y que además que son cosas que me gustan, eso yo no lo quiero derribar. Yo estoy bien así, al final soy salvo. Hoy tenemos muchas personas que así piensan, pero yo sé que aquí hay personas, aquí que tienen una pasión por madurar. Yo sé que hay personas aquí que tienen una pasión por ir un paso adelante. Tienen una pasión porque el Cristo que tienen dentro sea evidente a todos. Yo no sé si es así tu caso. Me encantaría que le pusieras ahí al corazoncito un like, muchos likes, y pusieras ahí, amén, sí es cierto. Es cierto, es cierto. Yo tengo una pasión, yo tengo un deseo por madurar. Yo no voy a madurar simplemente por el tiempo, porque ni siquiera el tiempo madura. Pero hay gente que ha pensado que el tiempo madura. El tiempo no madura. Tú y yo conocemos gente que tiene años y que no ha madurado, porque el tiempo no madura. Ojalá, eso ya lo deberíamos de entender. Uy, hermano, yo tengo 30 años en Cristo, y uno no dice nada, pero dan ganas de decirles, pues parece que no has pasado ni uno, o si pasaste los 40, pero de noche. Entonces, yo estoy creyendo, familia, que incluso esta pandemia sirvió para que muchos dijeran, ya basta de juegos, ya basta de pérdida de tiempo, ya basta de pérdida ya basta de desaprovechar tanta buena palabra que Dios nos da. Es tiempo de madurar. Yo creo que Dios está levantando personas que están creciendo una pasión por madurar. Esas gentes que no esperan que sus líderes, sus pastores les digan lo que tienen que hacer, que no esperan a que los empujen, a que hacer una reunión de oración, a que les tengan que dar un programa de lectura, sino es gente que quiere orar, que quiere leer, que quiere madurar. Hay gente que voluntariamente ha sacrificado muchas áreas de su vida para que Cristo sea formado. Ha pasado su alma por la cruz. Tienen un corazón circuncidado, donde gente que ha decidido romper con lo que el Señor les ha dicho que rompan. Gente que ha decidido terminar con lo que Dios les ha dicho que terminen. Yo sé que el Señor está levantando una generación así. Yo sé que el Señor está levantando también una generación que regrese a la Escritura, una generación que regrese a entender la palabra, porque imagínate, con los lentes de la realidad de Cristo, con los lentes de la verdad presente, ¡qué hermoso! Volver a leer la Escritura con una mayor claridad. Qué hermoso volver a leer la Escritura cuando Cristo te ha sido revelado y el Espíritu Santo es tu maestro. Dan ganas de meterse a los libros más difíciles de comprender y volverlos a leer y decirle al Señor, muéstrame a Cristo aquí, porque nada de lo que está en la Escritura es simplemente escribir por escribir. Todo lo que está ahí tiene que ver con el Hijo. Pero ese hijo, para ser revelado, necesita ver gente que quiera, que lo ame, porque Él se revela. ¿Se acuerdan? Cosas que ojo no vio, ni oído yo, son para los que le aman. Y amor no es decir te amo, amor es demostrarlo. Tú eres lo primero, tú eres lo mejor, no eres lo primero, tú eres mi vida, tú eres mi todo. Así que me despojo de eso, me quito de este tiempo que me hacía perder mi tiempo. Esto me hacía perder mi tiempo, pues lo hago para allá y le doy más tiempo al Señor, porque es lo que importa, es lo que vale, es lo más valioso para mí, es lo que me deja la mayor riqueza. Yo creo que Dios está levantando personas que están tomando decisiones. Angie dice, así es, en toda mi vida no maduré hasta los últimos 3.5 años. Como Jesucristo, los 3 años y medio de vida. Gracias a Dios porque ha puesto en nosotros el querer como el hacer. Amén. Oscar Z dice, me recordó el pasaje cuando se restauraban las puertas de la ciudad
reedificaban, construían, cierto, construían, oraban, perseveraban en la palabra, todo al mismo tiempo. Y eso restauró una ciudad. Con un lado construían y con una mano y estaban construyendo la muralla, ¿se acuerdan? Y con otra mano tenían una espada para pelear por si venían los enemigos. Con una mano peleaban y con la otra construían. ¡Wow! No perdían el tiempo. Era gente que estaba determinada. Solo así se construye una nación. Solo así se construye un reino. Gente que entiende que podemos hacer y que debemos hacer y que es nuestra responsabilidad, que ser disciplinados, ser valientes, no perder el tiempo. Qué extraordinario. Toda escritura es inspirada por Dios, dice Joshua Mapal en 2 de Timoteo 3, 16, 17, y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Amén. Entonces, ¿vieron? Es importante que nosotros tomemos decisiones para esta transformación del alma. ¿Por qué? Te voy a dar unos aspectos de tu alma. Escribe entonces, el alma es un espacio de permanente construcción. Todo lo que ha sido construido en tu alma, para que la conozcas mejor, todo lo que ha sido construido en tu alma es aquello que fue construido en algún momento del tiempo. En algún momento del tiempo, tu alma fue construida, fue construida. Todas las personas construyen algo en la vida. Algunos, como vimos en lo que Jesús comentó, de cómo uno edificó en la arena y otro en la roca, todas las personas construyen algo en la vida, ya sea una chocita o ya sea un edificio. Y nosotros todos somos responsables de lo que construimos. Escribe, tú eres responsable de lo que se está construyendo en tu alma. No puedes echarle la culpa a nadie más. Cada uno de nosotros estamos construyendo. La construcción viene por el hacer, escribe eso. Y la construcción también viene por el no hacer. Quien no está haciendo, también está construyendo. Mal, pero está construyendo. Toda construcción en la vida, escribe, toda construcción en la vida es probada en algún momento. Tu alma va a ser probada en algún momento. O ya sea por las circunstancias o ya sea por el tiempo. ¿Cuáles son los materiales con los que se construye el alma? ¿Cuáles son los materiales? Los materiales lo constituyen todo aquello que se reciben por los sentidos. Todo lo que recibes por los sentidos es lo que va construyendo el alma. Estoy hablando del alma, ¿eh? Estoy hablando del alma. Todo lo que entra por los sentidos es lo que construye el alma. Los sentidos son la frontera del alma. Son la frontera donde se importan cosas y donde se exportan también cosas de ella. El alma exporta de lo que hay adentro. ¿Se acuerdan que la semana pasada les decía que cuando te enfrentas a una persona, realmente te estás enfrentando a su alma? La edificación, entonces, la edificación de lo que estamos hablando, la edificación es del espíritu a tu alma. También es una exportación del espíritu a tu alma, para que tu alma sea edificada. El alma del hombre es compleja. Escribe ahí, el alma del hombre es compleja. Tiene sistemas complejos dentro de ella. Pensamientos, emociones, recuerdos, carácter. Tiene una cosmovisión particular. Tiene valores. Tiene una cultura. Puede ser una cultura mexicana, puede ser una cultura norteamericana, no sé, sudamericana, de algún país en particular. Esa cultura la absorbe tu alma. Tiene una cultura familiar también, particular. Y también por no entender eso hay hasta problemas en los matrimonios. Cuando dos personas se casan, ¿qué crees que se están casando? Se están casando dos almas con culturas diferentes. Y por eso
Por eso hay conflictos. Por eso, porque son dos culturas diferentes que se unieron. Por eso la unión tiene que ser en el espíritu, para que pueda haber un uno, para que puedan ser uno. Y eso solo es en el espíritu. El problema en el matrimonio es que se quiere ser uno en el alma. Y se llega a ser uno en el alma, pero para eso tiene que haber construcción. Repito, en el espíritu lo somos. En el espíritu lo somos. En el pacto matrimonial somos uno. Pero la unidad en el alma se construye. Por eso escribe, un matrimonio exitoso se construye. Tampoco se da por casualidad, ni es por suerte. No puedes decir, uy, qué suerte tuviste, qué buena mujer te tocó. Otro dirá, a mí esta fue la cruz que me tocó cargar. Y yo siempre les digo, esa no fue la cruz que te tocó, esa fue la que tú escogiste. Entonces, no es un asunto de que el alma automáticamente te casas y porque te bendijeron y oraron por ti en tu matrimonio, ya el alma va a comprenderlo todo. No, tienes que construir, eso es muy importante. Marilu Castillo dice, tenemos que salir de nuestra zona de confort y empezar a tomar decisiones. Este tiempo ha sido para ver que somos responsables de lo que somos y vivimos. Claro que sí. Entonces, imagínate, la cultura familiar de la tuya y la de tu esposa es totalmente diferente. No sé si ustedes lo han visto, los que estén casados. A ti te educaron de una manera y a tu esposa de otra. A ti te enseñaron unas cosas que deben de ser así y a tu esposa o tu esposo le dijeron que no, que esta es la mejor forma. Y entonces allí está una cultura familiar y esa la cargas en tu alma. Ok, en tu alma también hay talentos, hay anhelos, bueno, hay muchas cosas. Y por su complejidad, escribe, por lo complejo que es precisamente que el alma no es firme. Sin Cristo no es firme. Es compleja y es frágil. Ese es el asunto del alma. Y de hecho por eso a la gente se le destruye el alma. A veces construyen un alma muy fuerte que parece una gran muralla y se ven muy fuertes, pero esos después que se ven muy fuertes pasa algo que los destruye y los hace pedacitos y después parecen una ciudad derrumbada. Y esto me recuerda a Elías. ¿Se acuerdan que en un domingo tocamos a Elías y habíamos mencionado que cómo era posible que Elías, después de vencer a los profetas de Baal, huía corriendo por Jezabel y después se ponía debajo de un arbolito y quería morir porque Jezabel lo buscaba para matarlo? ¿Cómo es posible que un hombre que había tenido tal victoria después estaba huyendo con tal miedo? Esa es una acción del alma, esa es la fragilidad del alma. No le podíamos pedir a Elías más porque Elías no tenía la fuente del Todopoderoso que es Cristo. Él no tenía a Cristo dentro, él no era un espíritu vivificado, él no era uno con el Señor. Entonces, lo que Dios hacía, fíjense esto, voy a decir esto, lo que Dios hacía con ellos siempre corría, voy a decir esto, lo que Dios hacía con ellos, cuando digo ellos me refiero a los personajes en los que vemos en el Antiguo Testamento. Lo que Dios hacía con ellos corría riesgo de echarse a perder por su alma. Repito, lo que Dios hacía con ellos, con estos siervos de Dios, siempre corría un peligro. El peligro era que se echara a perder por el alma. ¿Se acuerdan cuando Abraham estuvo a punto de echar a perder el plan que Dios tenía con él? Cuando dice, Sara es mi hermana, y casi el rey pagano tiene relaciones con Sara, si no es que Dios lo detuvo. Y después no solo eso, sino después Sara, ¿se acuerdan? Cuando el Señor le había prometido a Abraham y a Sara un hijo y que él iba a ser el heredero y que él iba a ser
del que iban a venir naciones, y ellos se desesperan, el alma es desesperada, se desesperan, y Sara le dice, pues aquí está Agar, acércate a Agar, y con ella puedes tener un hijo para que sea el heredero. Y después ese hijo con Agar, hasta la fecha, es el gran problema de Israel, un asunto del alma, y poniendo en riesgo el plan. Entonces, los planes de Dios siempre corrían riesgo por el alma humana. Eso es tremendo. Entonces, gracias a Dios, pon con letras grandes ahí, gracias a Dios que el Señor me ha dado una vida espiritual. Me ha dado una vida espiritual. Eso es extraordinario, porque a partir de esta vida espiritual, entonces mi alma empieza a ser transformada. El alma solo puede ser formada, edificada en Cristo de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, porque a Dios lo tienes dentro, a Cristo lo tienes dentro, es de adentro hacia afuera. Pero si tú te das cuenta, nos acostumbramos desde que nacimos, nuestra alma aprendió todo de afuera hacia adentro. Y todo lo que aprendimos de afuera es lo que nos construyó almáticamente, y es lo que almáticamente somos hoy, en gran parte. Claro, pero ya en Cristo, la acción de Cristo dentro de nosotros forma nuestra alma de una manera extraordinaria. Vimos entonces a este mismo Elías, que también después de eso se mete a una cueva. ¿Se acuerdan? El Señor le dice, Elías, le dice varias veces, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? O sea, ¿por qué estás metido en una cueva? Y es interesante, eso está por ahí en Primera de Reyes 19. Pero es interesante, después de que el Señor trata con él, es interesante, lo dejo ahí para que lo escudriñen, y el Señor les puede mostrar riquezas. Después de que 2 veces le dice, ¿qué haces aquí? Porque no quiere salir de la cueva, le da las instrucciones. ¿Y sabes cuáles fueron? Las instrucciones es, vas a ungir al nuevo rey, vas a ungir al nuevo profeta. O sea, en otras palabras, hasta aquí terminó tu gestión. Vas a ir a ungir al nuevo rey, vas a ir a ungir al nuevo profeta. En otras palabras, hasta aquí llegaste, Elías. Wow, eso está tremendo. Eso está tremendo. Entonces, también vemos una acción almática en Jonás. Escribe, incluso el alma no formada es contraria, por lo regular es contraria al propósito de Dios. Cuando le dice el Señor a Jonás que vaya y que predique a Nínive, ¿se acuerdan? Ve a Nínive, predica, diles que se arrepientan, porque si no se arrepienten los voy a destruir, pero si se arrepienten no los destruiré. Y entonces Jonás está enojado porque, ¿por qué? Porque él quería que Nínive era sus enemigos, él quería que fueran destruidos. Jonás no quería que fueran salvados, él quería que fueran destruidos. Qué interesante. Vemos entonces, eso lo encuentras en Jonás capítulo 4 versículo 5. Dice entonces Jonás salió de la ciudad y se sentó al oriente de ella. Allí se hizo una enramada y se sentó a su sombra hasta ver qué sucedería a la ciudad. Estaba enojado porque no estaba sucediendo lo que él quería. Dios quería salvarlos, pero Jonás quería que esa ciudad fuera destruida. Increíble. Un profeta de Dios no estaba entendiendo lo que Dios quería hacer. ¿Por qué crees? Por la construcción de su alma. ¿Qué es lo que pasaba en el alma de Jonás? Él tenía una intención. Él quería que sucediera algo con ese pueblo que era enemigo de Israel. Pero Dios tenía un propósito. Entonces, el alma necesita ser formada por motivo del propósito eterno de Dios. Muy importante. Otro ejemplo, Pedro. ¿Se acuerdan? Pedro en la transfiguración. Cuando está el Señor, se aparece Elías y se aparece Moisés hablando con el Señor allá en el monte de la transfiguración.
Pedro lo ve y se le ocurre una excelente idea. Esto está tan bueno que estaría bueno que hiciéramos aquí una enramada para que aquí nos quedemos nosotros y aquí nosotros estemos bien, porque este es el mejor lugar y aquí nosotros estamos bien. Típica actitud del alma. ¿Qué es lo que el alma siempre quiere? El bienestar para ellos. O sea, no entiende, y cuando él está haciendo una propuesta de hacer una casita donde solo estén ellos, eso me suena a la religión de hoy, me suena al corazón de muchos que están en la iglesia y que se han olvidado que no estamos en la iglesia, solamente no estamos por nuestro beneficio, estamos por un propósito. Esto me suena cuando la gente está bien contenta en su congregación y no le importa nada de lo que pasa alrededor. Y Pedro está igual, aquí esto es lo mejor, yo aquí estoy perfecto, aquí nos quedemos. Y el Señor interrumpe a Pedro y dice, a ver, este es mi hijo amado, por favor escúchalo a él. Y casi le dice, y tú ya no hables, porque lo que está hablando, ¿qué es? Lo que está hablando es su alma, que solo está pensando en sí misma. Entonces, el alma es también la acumulación de elementos que la vida te pone a disposición. Es la acumulación de anhelos personales. Es esa acumulación de anhelos personales, de sueños, pero que muchas veces ignoran el propósito eterno de Dios, como esto que estoy diciendo de Pedro. O se olvida, el alma no tiene una percepción de lo que Dios quiere, sino solamente es lo que ella quiere. Entonces, hay un principio poderoso que estaría bueno que tú y yo entendiéramos, y con esto casi ya estoy terminando. El final de toda construcción del alma es la manifestación de la verdad. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Lo que el Señor quiere hacer en tu alma es manifestar la verdad de Dios a través de ella. Por eso es que toda alma, escribe, será probada. Toda alma tiene que pasar por esa prueba que purifica. ¿Para qué? Para que solo quede en pie lo que es eterno. Porque tú ya tienes la eternidad dentro en Cristo Jesús. Todo lo que no tenga la naturaleza divina en tu alma será quemado. Eso es la transformación del alma. Eso es, familia, eso es vida cristiana. Bueno, eso es vida en Cristo, mejor que vida cristiana. Vida en Cristo, a ver si lo explico bien, es que el Señor va quitando, va quemando todo lo que tiene naturaleza humana, naturaleza de pecado, y lo único que va el Señor construyendo en tu alma es lo que tiene su naturaleza divina. Porque la intención de Él es manifestarse. Eso es bien importante. Y la próxima semana voy a hablar de cómo es que se construye esta alma. Esta alma se construye con decisiones, con reacciones, con emociones. Se construye con planes, con acciones y pensamientos. Pero vamos a explicar cada uno de ellos cómo es que todas estas cosas que construyen un alma puedes hacerlas en el propósito eterno de Dios y que sean de utilidad para la edificación de tu alma. No hay cosa más extraordinaria, voy a decirlo, fíjense, no hay cosa más extraordinaria que la vida de los hijos de Dios que manifiestan un alma que está siendo transformada en el Hijo de Dios. Y les voy a decir la contraparte de eso. No hay cosa más extraña que un hijo de Dios que tiene un alma que no ha sido transformada, que no tiene un alma que ha sido formada en Cristo.
no hay cosa más extraña, porque incluso una persona que tiene a Cristo en su espíritu y que no es su alma formada, lo que tú ves realmente no es a Cristo, lo que tú ves es otra cosa. No quiero decir más, pero es otra cosa y no Cristo. Y entonces es ahí donde la gente dice, pero ¿por qué son así si son hijos de Dios? ¿Por qué son así? O como dicen más comúnmente, ¿no? ¿Y por qué es así si es cristiano? ¿Y por qué es así? ¿Y por qué es así? ¿Y por qué actúa igual que el mundo? ¿Y por qué actúa igual que esto y que igual que esto? ¿Y por qué no ha sido cambiado? Es porque nos hemos saltado la formación del alma, que eso es muy importante. Entonces, concluyo con esto. El Señor quiere formarse en tu vida. El Señor quiere transformar tu alma. Los apóstoles le llamaban a esto la salvación del alma. Pero esto, vuelvo a decirlo, no puede suceder si tú no lo permites, si tú no tomas decisiones correctas, si tú no tienes las reacciones correctas, si no empiezas a manifestar, fíjate, las emociones correctas que surgen desde tu espíritu. Si no empiezas a tener los planes correctos, si no empiezas a tener las acciones correctas, si no empiezas a tener los pensamientos correctos, el alma no será transformada como el Señor la quiere transformar. Al final de todo, acuérdate, el Cristo que el mundo va a ver va a ser el que sea manifestado a través de tu alma. El grado de formación de Cristo de tu alma es el grado de Cristo que el mundo verá. Nunca lo olvides. Si nosotros queremos que el mundo, el otro día platicaba con unas personas y les decía, es que hay que llevar el evangelio a todo el mundo. Esa es la gran comisión. Hay que llevar el evangelio a todo el mundo. Y decimos, claro que sí, amén a eso. Pero el evangelio no es un mensaje. Llevar el evangelio a todo el mundo como mensaje, pues lo puede hacer cualquiera. Cualquiera puede dar un mensaje. El punto extraordinario para que el mundo vea a Cristo es que vaya a través de nuestra vida. Te lo voy a decir así, por ejemplo, que tu carácter sea transformado, que la gente pueda ver en tu carácter una evidencia, o sea, en esa manifestación de tu alma, que pueda haber una evidencia de que ya no eres tú, literalmente, no eres tú, es Cristo en ti. Eso es extraordinario. Y entonces, sin dar un mensaje, sin dar un folleto, sin dar un panfleto, sin torcer la mano, sin dar una conferencia, sin dar un rollo de decir cosas, con nuestra vida el mundo pueda ver a Cristo. Pero para eso tienes que ser un pionero, como lo que dije hace un rato. Alguien que se puso a enfrentar toda esa maleza de tu alma y con ese machete estás derribando todas esas construcciones que fuiste aprendiendo en tu vida, pero que no sirven, que obstruyen la formación de Cristo. Pero tú estás dando golpes hacia adelante, certeros, para que Cristo sea formado en tu vida. Escuchas, y insisto en esto, cuando escuchas al Señor que te dice, Jorge, deja esto, Jorge lo deja. Jorge, requiero que hagas esto, Jorge lo hace, aunque el alma diga, no lo quiero hacer, o diga el alma, no, yo no lo quiero dejar, pero es ahí donde viene nuestro gobierno personal, es ahí donde empieza el reino. Hoy a mediodía en la transmisión con los pastores que tenemos todos los miércoles, yo hacía un comentario de eso. El reino de Dios empieza desde el interior. Cuando empieza en nosotros, ¿cómo empieza el reino de Dios? Empieza con el dominio personal. Cuando Dios reina en nuestra vida. Cuando yo empiezo a ser obediente a su voz y cuando el Señor me indica algo y yo obedezco, allí empieza
el reino de Dios, si queremos ver el reino de Dios afuera. El reino de Dios no empieza allá. Dile al que está a tu lado, el reino de Dios empieza aquí. El reino de Dios empieza en tu corazón. No podemos hablar del reino de Dios si los hijos de Dios, los hijos de reino, no son formados en Cristo. No podemos hablar del reino de Dios si los hijos de Dios no tienen una estatura de madurez. No podemos hablar del reino de Dios si los hijos de Dios siguen teniendo como principal objetivo sus propios gustos, sus propósitos, sus propios planes, y solo están pensando en sí mismos. Si en verdad queremos ver el reino de Dios, los que lo vieron tienen que pasar por esa declaración de muerte y vida. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El reino de Dios empieza cuando nosotros tenemos desde nuestro interior al Señor como Rey y Él reina en nuestra vida. Él reina en tu vida. Allí empieza el reino de Dios. Entonces tenemos dominio de nuestro corazón. Hay dominio, lo que el apóstol Pablo le llamaba ese espíritu de dominio propio. Qué extraordinario, que es un fruto espiritual. O sea, el espíritu ya tiene dominio sobre mi alma. Qué extraordinario, qué maravilloso. Y entonces allí empieza ese reino que se empezará a ver hacia afuera y hasta lo último de la tierra. Entonces yo les decía a estos amigos, claro que sí, hay que llevar el evangelio hasta el último de la tierra, pero hay que llevarlo ¿con qué? Con nuestra vida transformada. Porque ese es el mensaje, es vida. El mensaje es una vida, no son palabras solamente.